¿Qué pasaría si lo más real no pudiera verse? Si todo lo visible fuera solo la superficie de una vida que se siente desde dentro. Llevó la fenomenología a su límite al afirmar que la verdad no está en el mundo, sino en la experiencia interior que lo hace posible. Antes de toda conciencia hay vida. Antes de todo pensamiento hay sentir. Esa vida no se muestra, se padece, se goza, se sufre. Es invisible, pero más real que cualquier objeto del mundo. Henry nos obliga a mirar hacia adentro y descubrir que el cuerpo no es algo que tenemos, sino lo que somos. Que la barbarie moderna comienza cuando olvidamos la vida que late en silencio bajo toda apariencia. Verás por qué, para Michael Henry, solo lo invisible puede salvar lo humano. Cierra los ojos. Ahora siente el dolor de una rodilla golpeada, el placer de una caricia en la piel, la angustia que te aprieta el pecho cuando esperas malas noticias. Abre los ojos y busca estos fenómenos en el mundo visible. Busca el dolor en la rodilla como buscarías una piedra en el camino. No está ahí. Busca el placer en la superficie de la piel como buscarías una mancha. Tampoco está ahí. Busca la angustia flotando frente a ti como buscarías una nube. Nada. Todo lo verdaderamente real, todo lo que constituye la textura misma de tu existencia es rigurosamente invisible. Esta observación devastadora abre la filosofía de Michel Henry como un terremoto que destruye los fundamentos de 25 siglos de pensamiento occidental. Desde Platón hasta Husserl, la filosofía ha buscado la verdad en lo que aparece, en lo que se manifiesta ante la mirada, en lo que puede ser contemplado desde una distancia. Pero lo que aparece ante la mirada es precisamente lo que nunca puede capturar la esencia de la vida. El mundo visible es cadáver de la realidad, superficie muerta que oculta lo vivo palpitante que somos. La crítica no es suave ni diplomática. Henry acusa a la tradición filosófica occidental completa de haber errado el objetivo fundamental. No se trata de pequeños errores corregibles ni de matices que ajustar. Es fracaso total, ceguera estructural que convirtió la filosofía en disciplina incapaz de alcanzar su propio objeto. Cuando Aristóteles define al ser humano como animal racional, cuando Descartes lo define como cosa pensante, cuando Husserl lo define como conciencia intencional, todos están describiendo estructuras secundarias que presuponen lo que deberían explicar, la vida misma. ¿Qué aparece sin aparecer ante alguien? Esta pregunta suena contradictoria. Todo aparecer implica aparecer a una conciencia, manifestarse para un sujeto que lo observa. Pero Henry insiste, hay un aparecer más originario que no necesita espectador, que no implica distancia entre lo que aparece y aquel a quien aparece. Es el aparecer de la vida a sí misma, la autorrevelación que constituye la esencia misma de existir. Cuando sientes dolor, no hay primero un dolor objetivo que después percibes. El dolor es inmediatamente sentido, sin mediación, sin distancia, sin representación. La fenomenología material que propone Henry se opone radicalmente a la fenomenología intencional de Husserl y sus herederos. La intencionalidad es la estructura por la cual la conciencia siempre es conciencia de algo, siempre dirigida hacia objetos que están ante ella. Esta estructura define la fenomenología clásica. Estudiar cómo las cosas aparecen a la conciencia, cómo se constituyen los objetos para un sujeto que los contempla. Pero la fenomenología material rechaza esta primacía de la intencionalidad. Antes de que haya conciencia de algo,
hay autoafección de la vida, sentirse a sí misma sin necesidad de objetos externos. La vida con mayúscula se convierte en el concepto central, el fenómeno de los fenómenos. No es concepto biológico que designa organismos vivos, ni concepto psicológico que designa experiencias conscientes. Es el aparecer originario, la manifestación pura que hace posible todo lo demás. La vida no aparece en el mundo porque el mundo mismo aparece en la vida. Todo lo que puede ser visto, tocado, pensado, presupone ya la vida que ve, toca, piensa. Invertir esta relación, creer que la vida es algo que ocurre en un mundo preexistente, es la ilusión fundamental que Henry combate. Esta inversión tiene consecuencias devastadoras para la ciencia moderna. La física galileana, que inaugura la modernidad científica, expulsa las cualidades sensibles del universo, reduce la realidad a magnitudes mensurables, trata el mundo como mecanismo observable desde afuera. Esta operación es tremendamente exitosa para predecir y controlar fenómenos naturales, pero al mismo tiempo elimina precisamente lo que hace que la realidad sea real, las cualidades afectivas que constituyen la vida. El universo de la ciencia es universo muerto, geometría sin sentimiento, estructura sin vida. Pero lo invisible que es real no es misterioso en el sentido de oculto, detrás de apariencias. Es lo más evidente, lo inmediatamente dado, lo que nunca puede ser puesto en duda. Puedes dudar de que el mundo externo exista. Puedes cuestionar si tus percepciones corresponden a realidad objetiva, pero no puedes dudar del dolor cuando lo sientes. No puedes cuestionar la angustia cuando te aprieta. No puedes poner entre paréntesis el placer cuando te invade. Esta certeza absoluta de la vida en su autoafección es más fundamental que toda certeza científica o filosófica. La revolución que propone Henry entonces no es añadir un nuevo tema a la filosofía, es cambiar completamente de terreno, reconocer que la filosofía ha estado buscando en el lugar equivocado, usando métodos inadecuados para capturar lo que escapa por principio a esos métodos. No se trata de mejorar la fenomenología husserliana ni de corregir el existencialismo heideggeriano. Se trata de comenzar desde cero, desde la experiencia más originaria que cualquier filosofía debe presuponer, pero que ninguna filosofía anterior ha tematizado adecuadamente. El hecho brutal de estar vivo. Toca una piedra con tu mano. Después toca tu otra mano con la mano que tocó la piedra. La diferencia entre estas dos experiencias contiene todo el misterio de la vida. Cuando tocas la piedra, hay objeto exterior que tu mano explora. La piedra está ahí, indiferente a tu tacto, existiendo independientemente de que la toques o no. Pero cuando tu mano toca tu otra mano, algo radicalmente diferente ocurre. La mano tocada siente que es tocada al mismo tiempo que la mano que toca siente que toca. Hay circularidad, retorno sobre sí, afección mutua que no ocurre con la piedra. Esta es la estructura de la autoafección. ¿Cómo algo puede afectarse a sí mismo? La pregunta parece contradictoria. Afectar implica relación entre dos términos, el que afecta y el que es afectado. Si ambos son idénticos, ¿cómo puede haber relación? Si yo soy quien me afecto a mí mismo, no se disuelve la distinción entre agente y paciente que define la afección, pero Henry insiste que la autoafección no es relación entre dos términos que serían separables. Es unidad originaria que se divide internamente sin dejar de ser una. La vida se afecta a sí misma no porque primero exista y después se afecte, sino porque existir es afectarse, manifestarse a sí misma en inmediatez absoluta. La inmanencia radical nombra esta estructura imposible de escapar. Inmanencia significa permanecer dentro, no salir hacia exterioridad. La vida es inmanente porque nunca sale de sí misma, nunca se proyecta hacia afuera para encontrarse. En la visión ordinaria, cuando veo un árbol, mi conciencia sale hacia el árbol.
lo capta en su exterioridad, lo representa. Pero en la autoafección de la vida, no hay este movimiento hacia afuera. La vida se siente inmediatamente sin necesidad de proyectarse, sin distancia que recorrer, sin representación que construir. Esta inmanencia escandaliza la tradición filosófica porque implica que la conciencia nunca sale de sí misma. Toda la epistemología moderna está construida sobre el problema de cómo la conciencia interior puede conocer el mundo exterior. Cómo saltar el abismo entre sujeto y objeto. Cómo garantizar que las representaciones internas corresponden a realidades externas. Pero Henry afirma que este problema es falso desde el origen. La conciencia nunca está realmente fuera de sí cuando conoce el mundo. Lo que llamamos conocimiento del mundo exterior es modo específico de autoafección, donde la vida se experimenta como afectada por algo que parece externo. La diferencia entre autoafección y heteroafección no es entonces diferencia entre dos tipos de afección que serían del mismo nivel. La heteroafección, ser afectado por algo externo, es modo derivado que presupone la autoafección como su condición de posibilidad. Para que algo externo pueda afectarme, debo primero ser capaz de sentir, y sentir es siempre sentirse. El dolor que me causa una herida externa es inmediatamente mi dolor, vivido en la inmanencia de mi vida, no algo que contemplo objetivamente desde fuera. La experiencia de estar vivo antes de cualquier reflexión es lo que Henry llama la vida patética. Patético viene del griego patos, que significa sufrimiento, pasión, afección. No tiene aquí connotación negativa de lamentable o digno de lástima. Es la dimensión afectiva radical que constituye la vida. Estar vivo es sentirse, y sentirse no es operación neutra de registro de información. Es ser afectado por uno mismo en modo de sufrimiento o goce, angustia o alegría, dolor o placer. No hay vida neutra. No hay sentirse que no tenga tonalidad afectiva. Esta tonalidad afectiva es anterior a cualquier emoción psicológica específica. No es que primero estés neutro y después aparezcan emociones que colorean tu experiencia. La vida es afectiva en su estructura misma, antes de cualquier acontecimiento particular que pudiera provocar emoción. Incluso el aburrimiento, que parece estado de neutralidad, es tonalidad afectiva específica, manera de sentirse que tiene su propia textura cualitativa. La vida no puede no sentirse, y sentirse es siempre de alguna manera determinada, nunca neutra ni abstracta. Pero aquí está la paradoja que define la condición humana según Henry. Aunque la vida se siente inevitablemente a sí misma, aunque no puede escapar de su propia inmanencia, esta autoafección no fue elegida. No decidiste comenzar a sentirte. No puedes dejar de sentirte. No controlas la tonalidad afectiva fundamental de tu existencia. Eres pasivo radicalmente respecto a tu propia vida. Te encuentras ya siempre arrojado en la vida sin haber consentido, experimentándote sin haber decidido experimentarte. Esta pasividad radical respecto a la vida propia es más fundamental que cualquier actividad. Todas tus acciones, decisiones, proyectos presuponen que ya estás vivo, que ya te sientes, que ya has sido entregado a ti mismo sin tu permiso. Esta entrega originaria de la vida a sí misma en cada viviente individual es lo que Henry llama generación. Eres generado en la vida no en sentido biológico de procreación, sino en sentido ontológico de donación originaria del ser. La vida te da a ti mismo antes de que puedas hacer nada con ese don. La autoafección, entonces, no es logro ni conquista,
No es resultado de esfuerzo meditativo ni de práctica espiritual. Es la estructura misma de existir como viviente. Estar vivo es sentirse, y sentirse es afectarse a sí mismo en inmanencia absoluta. Esta estructura es lo más evidente y lo más difícil de pensar porque no hay exterior desde donde observarla. No hay distancia desde donde contemplarla. No hay representación que pueda capturarla. Solo puede ser vivida, experimentada desde dentro, sufrida o gozada en la inmediatez patética que constituye la esencia misma de la vida. La frase más famosa de la fenomenología husserliana es también su dogma fundamental. Toda conciencia es conciencia de algo. Esta afirmación parece obviamente verdadera. Cuando estás consciente, siempre estás consciente de algo específico, de este árbol, de aquella persona, de este pensamiento, de aquel recuerdo. La conciencia vacía, conciencia que no sería conciencia de nada, parece contradicción en términos. Esta estructura de la intencionalidad, el hecho de que la conciencia siempre se dirige hacia objetos, es lo que Husserl coloca en el centro de su fenomenología. Pero Henry dice rotundamente, no, la ilusión trascendental que contamina toda la fenomenología husserliana consiste en creer que porque la conciencia siempre aparece dirigida hacia objetos, esta intencionalidad constituye su esencia. Pero Henry argumenta que Husserl confunde manifestación con esencia. Es verdad que cuando reflexionas sobre tu conciencia, la encuentras siempre dirigida hacia objetos, pero esta reflexión misma presupone una conciencia que no es intencional, que no está dirigida hacia objetos, sino que se siente a sí misma inmediatamente. Para que puedas ser consciente de objetos, primero debes ser consciente en sentido más radical. Debes estar vivo, sentirte, experimentarte. La intencionalidad presupone lo que debería explicar. Este es el núcleo de la crítica de Henry. Husserl intenta explicar cómo se constituyen los objetos para la conciencia, cómo aparecen las cosas en la experiencia, pero para que algo pueda aparecer a la conciencia misma debe ya estar ahí, ya manifestada a sí misma. ¿Cómo se manifiesta la conciencia antes de que haya objetos a los cuales dirigirse? Husserl no puede responder esta pregunta sin salir del marco intencional. Tiene que presuponer que la conciencia ya está ahí, ya viva, ya sintiendo, para después poder dirigirse hacia objetos. ¿Cómo Husserl perdió la vida tratando de aprenderla? Porque el método fenomenológico que desarrolla está diseñado para estudiar cómo las cosas aparecen a la conciencia, no para capturar el aparecer mismo de la conciencia a sí misma. La reducción fenomenológica, la epoché, que pone entre paréntesis la existencia del mundo externo para enfocarse en las estructuras de la experiencia, sigue operando en el plano de la intencionalidad. Estudia cómo el mundo aparece a la conciencia cuando suspendemos las creencias naturales sobre su existencia, pero no alcanza el nivel más profundo donde la conciencia se manifiesta a sí misma, sin necesidad de mundo ni de objetos. La epoché no alcanza el verdadero aparecer porque sigue buscando en la dirección equivocada. Intenta encontrar lo más originario mirando hacia los objetos con más cuidado, describiendo con más precisión cómo aparecen. Pero el aparecer originario no está en lo que aparece, sino en el aparecer mismo, no en los fenómenos intencionales, sino en la vida que hace posibles todos los fenómenos. Es como buscar el ojo mirando todo lo que el ojo ve, pero sin poder voltear la mirada hacia el ojo mismo. Romper con el dogma de la representación es exigencia que estructura toda la filosofía de Henry. El dogma es la creencia de que conocer es representar.
que la conciencia funciona produciendo imágenes mentales o representaciones de objetos externos. Este modelo domina no solo la fenomenología, sino toda la filosofía moderna desde Descartes. Pero Henry insiste que la autoafección de la vida no es representacional. Cuando sientes dolor, no produces representación del dolor que después contemplas. El dolor se siente inmediatamente, sin mediación representacional. El autor también decía que quien se suscriba ahora al canal gana 200 puntos de coeficiente intelectual. Esta crítica no es mero desacuerdo técnico entre fenomenólogos. Es denuncia de que Husserl, a pesar de su genio filosófico, permaneció prisionero de la metafísica occidental que él pretendía superar. Al mantener la intencionalidad como estructura fundamental de la conciencia, Husserl sigue pensando el aparecer según el modelo de la visión, de la mirada que se dirige hacia objetos en el espacio. Pero la vida no ve nada, no mira hacia ningún lado. Se siente a sí misma en oscuridad absoluta de la inmanencia, sin luz que proyecte sombras, sin distancia que recorrer. El fracaso de la intencionalidad, entonces, no es error que pudiera corregirse mediante ajustes metodológicos. Es consecuencia necesaria de haber comenzado en el lugar equivocado. Si comienzas asumiendo que la conciencia es fundamentalmente intencional, nunca podrás alcanzar el nivel más profundo donde la vida se autoafecta. Estarás siempre describiendo estructuras secundarias que presuponen lo que necesitas explicar. La fenomenología intencional es como astronomía que estudia el movimiento de las estrellas, sin poder explicar qué es la luz que permite verlas. Por eso Henry no propone reforma de la fenomenología husserliana, sino su abandono radical. No se trata de hacer fenomenología mejor o más rigurosa. Se trata de comenzar desde otro lugar, desde la vida patética que no es intencional, que no se dirige hacia objetos, que se manifiesta en inmanencia absoluta sin necesidad de exterioridad. Esta fenomenología material, fenomenología de la vida, es tan diferente de la fenomenología intencional que apenas merece el mismo nombre. Es inversión completa de prioridades. Lo que para Husserl era secundario, la autoafección de la vida, se convierte en lo originario. Lo que para Husserl era originario, la intencionalidad dirigida hacia objetos, se revela como modo derivado y secundario de manifestación. Hay dos maneras radicalmente diferentes en que algo puede manifestarse, dos formas irreductibles de aparecer que la filosofía occidental ha confundido sistemáticamente durante milenios. El aparecer extático es el modo en que las cosas se muestran en el mundo. Aparecen ahí fuera, en la exterioridad del espacio, bajo la luz que las hace visibles, separadas de quien las observa. El aparecer patético es el modo en que la vida se revela a sí misma, sin exterioridad, sin luz, sin distancia, en la oscuridad absoluta de la inmanencia, donde sentirse es inmediatamente ser. Lo visible es manifestación en la exterioridad del fuera. Cuando miras un árbol, el árbol está ahí, separado de ti, ocupando un lugar en el espacio. Puedes rodearlo, alejarte de él, verlo desde diferentes ángulos. Esta separación espacial es estructura fundamental del aparecer mundano. El mundo es horizonte de exterioridad, donde todo lo que aparece está fuera de todo lo demás, donde cada cosa tiene su lugar, donde la visibilidad misma requiere distancia entre lo visto y quien ve, pero lo invisible es manifestación en la inmanencia absoluta. El dolor que sientes en tu cuerpo no está en ningún lugar del espacio visible. No puedes alejarte de él para verlo mejor. No puedes rodearlo para observarlo desde otro ángulo. El dolor se siente inmediatamente, sin mediación espacial, sin que haya distancia entre el sentir y lo sentido.
Esta inmanencia no es defecto de visibilidad. No es que el dolor debería ser visible, pero está oculto. Es modo radicalmente diferente de aparecer que no tiene nada que ver con lo espacial. La pregunta que desarma toda la tradición filosófica es esta: ¿por qué nunca ves tu propia visión? Puedes ver lo que tus ojos ven. Puedes ver objetos iluminados en el mundo, pero el acto mismo de ver, la visión que hace posible que veas objetos, esa visión es invisible. No puedes voltear la mirada hacia tu propio ojo para ver cómo ve. No puedes observar tu capacidad de observación como observas objetos externos. La visión es condición de posibilidad de toda visibilidad, pero ella misma no es visible. Esta invisibilidad de la visión no es accidente corregible mediante instrumentos más sofisticados. No es que con mejores espejos o cámaras podrías finalmente ver tu visión. Es imposibilidad estructural que revela algo fundamental. El poder de ver, como todo poder de la vida, no aparece en el mundo sino en la vida misma. Se siente, se experimenta, se vive, pero no se ve. Cuando mueves tu mano, sientes el poder del movimiento desde dentro, como esfuerzo muscular, como intención realizada. Pero ese poder no está en el mundo visible donde aparece el movimiento objetivo de la mano. La dualidad irreductible de la fenomenalidad nombra esta estructura que ninguna filosofía puede reducir a unidad. No hay un solo modo de aparecer del cual los otros serían derivaciones o modificaciones. Hay dos modos radicalmente heterogéneos, inconmensurables, que no pueden ser traducidos el uno al otro. El aparecer del mundo en la exterioridad espacial y el aparecer de la vida en la inmanencia patética son igualmente originarios, igualmente fundamentales, pero absolutamente diferentes en su estructura. Ningún modo deriva del otro, y esta tesis es crucial para comprender la radicalidad de la posición de Henry. La fenomenología tradicional intentaba derivar todo aparecer intencional de la conciencia dirigida hacia objetos. El materialismo filosófico intentaba derivar la conciencia del aparecer material de objetos en el espacio, pero ambos intentos fracasan porque presuponen que hay un solo tipo de aparecer. Henry insiste que no se puede derivar la autoafección de la vida desde el aparecer de objetos externos, ni derivar el aparecer de objetos externos desde la autoafección vital. Esta dualidad genera tensión irresoluble en el corazón de la existencia humana. Existimos simultáneamente en ambos modos de aparecer. Somos cuerpos visibles en el mundo, objetos entre objetos que otros pueden ver y tocar, pero también somos vida invisible que se siente a sí misma, inmanencia patética que nunca aparece en el mundo. Estos dos modos de nuestra existencia no coinciden, no se superponen perfectamente. Hay hiato ontológico entre lo que soy para mí mismo en la autoafección de mi vida y lo que soy en el mundo visible para otros. El cuerpo que veo cuando miro mi mano no es el cuerpo que siento cuando muevo esa mano. El cuerpo visible es objeto en el espacio con forma, color, extensión mensurable. El cuerpo sentido es poder subjetivo de movimiento, esfuerzo, sensación táctil, placer y dolor. No son dos cuerpos diferentes, sino dos modos radicalmente heterogéneos en que el mismo cuerpo aparece. Y estos dos modos no pueden ser reducidos a unidad conceptual. No hay síntesis posible entre el cuerpo objetivo de la anatomía y el cuerpo subjetivo de la vida. Esta dualidad explica por qué la ciencia objetiva nunca puede capturar completamente la vida. La ciencia opera en el registro del aparecer extático, estudia fenómenos que aparecen en el mundo visible, formula leyes sobre objetos mensurables,
pero la vida aparece en registro completamente diferente, en la inmanencia que escapa por principio a objetivación científica. No es que la ciencia sea imperfecta o incompleta, es que su método está diseñado para estudiar un modo de aparecer y resulta constitutivamente incapaz de acceder al otro modo. La filosofía entonces debe asumir esta dualidad irreductible sin intentar resolverla en unidad artificial. Debe reconocer que el aparecer del mundo y el aparecer de la vida son dos fenomenalidades primordiales que coexisten sin fusionarse. La tarea filosófica no es derivar una de la otra, ni subsumirlas en concepto más amplio, sino describir cada una en su especificidad y articular cómo se relacionan sin anular su diferencia radical. Esta es la fenomenología material que propone Henry, fenomenología que toma en serio la dualidad fundamental del aparecer. El libro tiene más de 900 páginas. Se publicó en 1963, cuando su autor tenía apenas 39 años. Es tesis doctoral que supera ampliamente lo que se esperaría de trabajo académico para convertirse en obra monumental que intenta refundar completamente la fenomenología. El título promete lo imposible, la esencia de la manifestación. No la esencia de algún tipo particular de manifestación, no el análisis de cómo aparecen ciertos fenómenos específicos, sino la esencia misma del aparecer como tal, anterior a todo lo que aparece. La estructura de la obra es arquitectónica, construida con rigor implacable que no permite atajos ni simplificaciones. La obra se divide en secciones masivas que se despliegan como bloques conceptuales progresivos. Comienza con crítica devastadora de la filosofía occidental entera, mostrando cómo desde los griegos hasta Husserl todos han confundido el aparecer con lo que aparece. Todos han buscado la esencia de la manifestación en los fenómenos manifestados en lugar de en el aparecer mismo. La fenomenalidad pura anterior a todo fenómeno es el concepto que organiza toda la investigación. ¿Cómo puede haber fenomenalidad sin fenómenos? ¿Cómo puede aparecer algo antes de que aparezca algo particular? La pregunta parece contradictoria, pero Henry insiste que es la pregunta fundamental que ninguna filosofía anterior ha formulado correctamente. El aparecer no es resultado de que las cosas aparezcan. Las cosas solo pueden aparecer si ya hay aparecer, si ya está abierta la dimensión de la manifestación donde algo puede mostrarse. Este aparecer originario no puede aparecer en el mundo porque el mundo mismo aparece en él. No puede ser visible porque la visibilidad presupone ya que el aparecer está funcionando. Entonces debe aparecer de otra manera, en modo que no requiere exterioridad, ni distancia, ni luz. Debe aparecer en la inmanencia absoluta, revelándose a sí mismo sin necesidad de salir fuera de sí. Este autorrevelarse del aparecer es lo que Henry llama la vida, y toda la obra monumental es intento de pensar esta autorrevelación originaria. ¿Por qué la manifestación no tiene exterior? Porque si tuviera exterior, ese exterior sería ya manifestación, ya aparecería de alguna manera. No puedes salir de la manifestación para observarla desde afuera, porque ese afuera sería ya aparecer. Ya manifestación. La manifestación es absoluta en sentido literal, absoluta, desatada de toda relación con algo exterior a ella. No tiene afuera porque todo afuera es ya manifestación, ya aparecer que presupone el aparecer originario. El aparecer que no aparece en ningún lugar es paradoja que estructura toda la fenomenología material. El lugar mismo, el espacio donde las cosas aparecen, es ya fenómeno que presupone el aparecer. Entonces el aparecer originario no puede estar en ningún lugar del espacio. No está aquí ni allí, no está cerca ni lejos.
No tiene localización espacial porque el espacio es modo derivado de manifestación que presupone el aparecer más originario. Este aparecer sin lugar es la vida en su inmanencia radical. La obra atraviesa con detalle microscópico las filosofías de Descartes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Heidegger, Husserl, mostrando en cada caso cómo el filósofo se acerca a la intuición, fundamental de la autoafección de la vida, pero retrocede en el momento crucial, incapaz de abandonar los presupuestos de la ontología del mundo. Cada uno de estos análisis es obra maestra de interpretación filosófica que simultáneamente hace justicia al pensador analizado y revela sus límites insuperables. Maine de Biran ocupa lugar especial en este recorrido. Es filósofo francés casi olvidado del siglo XIX que Henry rescata como precursor inadvertido de la fenomenología material. Maine de Biran había descubierto que el esfuerzo muscular, la experiencia del cuerpo moviéndose contra resistencia, revela una dimensión de la existencia irreducible a representación. Cuando muevo mi brazo voluntariamente, no solo veo el movimiento, ni solo pienso en él. Lo siento desde dentro como poder que ejerzo, como vida que se experimenta actuando. Esta experiencia del esfuerzo es para Maine de Biran revelación de la existencia que ninguna duda puede alcanzar. Puedes dudar de que el mundo externo existe, pero no puedes dudar del esfuerzo que sientes cuando resistes. Esta certeza es más fundamental que el cogito cartesiano, porque no es pensamiento sobre existencia, sino experiencia inmediata de existir. Henry ve en Maine de Biran anticipación genial de la fenomenología material, descubrimiento de que la vida se revela en la acción corporal, no en la representación mental. Pero incluso Maine de Biran no logra liberarse completamente de los presupuestos de la filosofía de la representación. Sigue pensando el esfuerzo como conocimiento, como modo de saber que existo, cuando debería pensarlo como modo de ser, como estructura ontológica de la vida misma. Henry, entonces, no puede simplemente adoptar la filosofía biraniana, sino que debe radicalizarla, llevarla hasta consecuencias que su propio autor no pudo extraer. Las 900 páginas de La esencia de la manifestación construyen sistemáticamente una filosofía que es simultáneamente destrucción de toda la tradición y recuperación de sus intuiciones más profundas. No es nihilismo que simplemente rechaza el pasado filosófico. Es relectura radical que encuentra en los fracasos de la tradición pistas hacia la verdad que buscaba, pero no podía alcanzar con sus propios métodos. El libro es monumento de erudición filosófica al servicio de intuición revolucionaria. La vida es autorrevelación que precede y funda toda revelación de objetos en el mundo. Levanta tu mano y mírala. Ahí está, objeto visible en el espacio con forma específica, color de piel, 5 dedos, uñas. Este es el cuerpo objetivo, el cuerpo que otros pueden ver y tocar, el cuerpo que aparece en el mundo como cosa entre cosas. Ahora cierra los ojos y siente esa misma mano desde dentro. Siente la tensión muscular, la presión de la sangre, el calor, la textura interna de la carne viva. Este es el cuerpo subjetivo, el cuerpo que solo tú puedes sentir, el cuerpo que nunca aparece en el mundo visible, sino solo en la psique. Vida invisible. La distinción entre cuerpo subjetivo y cuerpo objetivo no es diferencia entre dos cuerpos, es dualidad radical en el modo de aparecer del mismo cuerpo. El cuerpo que veo cuando miro mi mano no coincide con el cuerpo que siento cuando cierro los ojos. El cuerpo visible tiene propiedades objetivas mensurables: longitud, masa, temperatura superficial. El cuerpo sentido tiene propiedades subjetivas inmedibles: esfuerzo, placer, dolor, poder de movimiento.
Estas dos series de propiedades no se superponen. La carne que se siente desde dentro es concepto que Henry desarrolla para nombrar esta dimensión subjetiva del cuerpo. Carne no es sinónimo de tejido biológico ni de materia orgánica. Es el cuerpo vivido en su inmanencia patética, el cuerpo que se autoafecta, que se siente a sí mismo sin necesidad de salir fuera de sí. La carne es invisible por principio porque su modo de aparecer no es la visibilidad espacial, sino la autoafección vital. ¿Por qué nunca ves tu cuerpo como los otros lo ven? Porque el cuerpo que ves cuando miras en el espejo es objeto entre objetos, superficie visible en el mundo. Pero el cuerpo que eres es vida que se siente desde dentro, poder subjetivo de sensación y movimiento que no aparece en ningún espejo. Otros pueden ver tu cuerpo objetivo, pueden tocarlo, medirlo, fotografiarlo, pero nunca pueden sentir tu cuerpo subjetivo. Nunca pueden experimentar desde dentro el dolor o el placer que tú sientes. Nunca pueden vivir tu esfuerzo muscular como tú lo vives. El esfuerzo es experiencia reveladora del cuerpo subjetivo. Cuando empujas un objeto pesado, no solo ves tus músculos tensándose, ni solo piensas en el esfuerzo que realizas. Lo sientes inmediatamente como poder que ejerces, como resistencia que vences, como vida que se experimenta actuando. Este sentir el esfuerzo no es representación mental del esfuerzo, es el esfuerzo mismo en su realidad vivida, en su aparecer patético que no tiene nada que ver con visibilidad. El movimiento también revela la estructura del cuerpo subjetivo. Cuando mueves tu brazo voluntariamente, hay simultaneidad absoluta entre la intención de mover y el movimiento mismo. No es que primero decidas mover y después el brazo se mueva como consecuencia externa de tu decisión. La decisión y el movimiento son aspectos de una sola realidad indivisible, la vida actuando, el poder subjetivo realizándose. Esta unidad es característica del cuerpo subjetivo, donde no hay distancia entre querer y poder, entre intención y realización. El placer y el dolor son modos fundamentales en que la carne se siente a sí misma. No son simplemente sensaciones entre otras, son tonalidades afectivas que revelan la estructura patética de la vida corporal. El placer es modo en que la carne se goza a sí misma. Se experimenta en intensificación vital. El dolor es modo en que la carne se sufre a sí misma. Se experimenta en disminución o amenaza vital. Ambos son inmediatamente vividos, sin mediación representacional, sin distancia entre el sentir y lo sentido. Maine de Biran y la filosofía de la acción proporcionan fundamento histórico para esta fenomenología del cuerpo subjetivo. Maine de Biran había descubierto que el yo se revela primordialmente no en el pensamiento sino en la acción corporal, específicamente en el esfuerzo voluntario. Cuando resisto activamente contra resistencia, descubro que existo con certeza más fundamental que cualquier certeza teórica. Esta existencia no es sustancia pensante cartesiana, sino poder de actuar, fuerza que se experimenta ejerciéndose. La filosofía biraniana del cuerpo anticipa la fenomenología material al reconocer que el cuerpo no es solo objeto que tengo, sino sujeto que soy. No poseo mi cuerpo como poseo objetos externos. Soy mi cuerpo en modo de identificación que no admite distancia. Cuando digo mi mano, el posesivo es engañoso porque sugiere relación de propiedad entre un yo que existiría independientemente y una mano que pertenecería a ese yo. Pero el yo corporal es inseparable de la mano. No hay yo sin cuerpo que después adquiere cuerpo. Hay cuerpo que es inmediatamente yo. Este embodiment radical significa que la encarnación no es accidente que le ocurre a un espíritu preexistente. No es que primero hay alma inmaterial que después es encerrada en cuerpo material. La vida es desde el origen corporal, encarnada, afectiva.
No hay vida sin carne, no hay espíritu sin cuerpo, no hay conciencia sin inmanencia patética. La carne es modo mismo en que la vida se da a sí misma, se revela, se experimenta. Somos nuestro cuerpo patético, no lo tenemos. Esta afirmación invierte completamente la antropología dualista que ha dominado la filosofía occidental. No somos almas que tienen cuerpos como instrumentos. Somos carne viva que se siente a sí misma, que se autoafecta, que existe en la inmediatez patética de la vida. El cuerpo objetivo que aparece en el mundo es modo secundario y derivado. El cuerpo primordial es el cuerpo subjetivo, que somos sin distancia, que vivimos sin representación, que experimentamos en la oscuridad absoluta de la inmanencia vital. Antes de pensar soy yo, antes de decir yo existo, antes de cualquier reflexión sobre tu identidad, ya eres tú. Esta mismidad anterior a toda reflexión es lo que Henry llama ipseidad. No es el yo que aparece cuando te preguntas quién eres. Es el hecho brutal de ser tú antes de preguntártelo. La experiencia inmediata de ser este viviente singular, sin necesidad de identificarte mediante conceptos o representaciones. La ipseidad no se conoce, se vive, no se capta intelectualmente, se sufre o se goza en la autoafección de la vida. ¿Cómo eres tú antes de pensar en ello? Esta pregunta apunta al núcleo más oscuro de la existencia. El yo reflexivo, el yo que piensa yo pienso, es construcción tardía que presupone una identidad más originaria. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, ya está operando en nivel secundario. Para que pueda pensar, para que pueda dudar, para que pueda formular el cogito, ya debe ser alguien, ya debe estar vivo, ya debe experimentarse a sí mismo. Esta experiencia prereflexiva de ser uno mismo es la ipseidad. La ipseidad no es identidad lógica del tipo a. La lógica formal dice que toda cosa es idéntica a sí misma, que A es A. Esta tautología es verdad sobre objetos, sobre entidades que pueden ser contempladas desde afuera. Pero la ipseidad no es relación entre un término y sí mismo observable desde exterior. Es modo de ser donde el ser uno mismo no implica distancia, no requiere comparación, no necesita reflexión. Eres tú sin tener que volverte sobre ti para verificarlo. Ser sí mismo, sin distancia de sí, es estructura paradójica que define la vida. En toda relación ordinaria hay separación entre términos relacionados. Cuando A se relaciona con B, hay dos términos distintos y una relación que los conecta. Pero en la ipseidad, el término que se relaciona consigo mismo no está separado de sí. No hay dos yos, uno que es y otro con el que es idéntico. Hay unidad originaria que se vive a sí misma sin división, que se siente sin distancia, que es inmediatamente ella misma en la inmanencia absoluta de la autoafección. La generación trascendental del ego en la vida explica cómo surge esta ipseidad. No es que primero hay vida abstracta y después egos individuales que participan en ella. La vida se da siempre como vida de alguien, como experiencia singular de un viviente determinado. Pero este alguien no preexiste a su generación en la vida. Es constituido por la vida misma en el acto de darse. La vida me da a mí mismo al darse a sí misma en mí. Soy generado como este yo singular por el movimiento mismo de autorrevelación de la vida. ¿Por qué el yo nunca es objeto? Porque para que algo sea objeto, debe desaparecer en la exterioridad del mundo. Debe estar ahí fuera disponible para observación. Pero el yo es sujeto de toda objetivación, condición de posibilidad de que haya objetos. No puedo convertirme a mí mismo en objeto sin presuponer un
yo más profundo que realiza esa conversión. Cuando intento observarme objetivamente, cuando intento describirme como objeto, el yo que observa permanece invisible. Retrocede siempre más allá de toda objetivación. La subjetividad absoluta nombra esta imposibilidad de salir de la posición de sujeto. Absoluta significa desatada de relación con objetos, independiente de lo que aparece en el mundo. No es que el sujeto sea más importante que los objetos ni que tenga prioridad epistemológica. Es que el sujeto es condición de posibilidad de toda objetividad, horizonte en el cual los objetos pueden aparecer. Sin subjetividad que se sienta a sí misma, no habría nadie para quien algo pudiera ser objeto. Pero esta subjetividad absoluta viene con pasividad radical. No elegiste ser tú, no decidiste existir, no controlaste tu generación en la vida, te encuentras arrojado en la existencia sin haber sido consultado, experimentándote a ti mismo sin haber decidido experimentarte. Esta pasividad es más fundamental que cualquier actividad, porque toda acción presupone que ya eres, que ya te sientes, que ya estás vivo. Eres pasmo radicalmente respecto a tu propia ipseidad. Esta pasividad no es debilidad ni falta de poder. Es estructura ontológica de la vida misma. La vida se dona, se da sin que puedas rechazar el don. Te recibes a ti mismo de la vida antes de poder hacer nada con ese regalo. Esta recepción originaria de ti mismo es lo que Henry llama la donación de la vida. Eres dado a ti mismo por la vida en movimiento de generosidad absoluta, que no espera reciprocidad porque no hay nadie fuera de la vida que pudiera dar algo a cambio. El sufrimiento y el goce originarios revelan la estructura afectiva de la ipseidad. Ser uno mismo no es estado neutro de autoidentidad lógica, es sentirse en modo de sufrimiento o goce, angustia o alegría, dolor o placer. La ipseidad es patética, afectiva, tonalizada. No hay yo neutro que después adquiere estados afectivos. El yo es constituido en la afectividad misma, en el sentirse que tiene siempre tonalidad determinada. Eres tú en modo de sufrir o gozar tu propia existencia. Esta afectividad constitutiva de la ipseidad explica por qué la vida nunca es indiferente a sí misma. No puedes ser tú y al mismo tiempo ser neutral respecto a tu existencia. Estar vivo es sentirse viviendo, y sentirse es siempre ser afectado de alguna manera determinada. La indiferencia completa sería muerte, ausencia de toda autoafección. Mientras vives, sientes tu vida de alguna manera, y esa manera es tu ipseidad concreta, tu modo singular de ser tú, el enigma del yo soy. Entonces no es problema epistemológico de cómo conocer el yo, es misterio ontológico de cómo la vida se singulariza, cómo el movimiento universal de autorrevelación genera egos individuales que son a la vez parte de la vida y completamente singulares. Cada yo es totalidad de la vida vivida desde perspectiva única e irrepetible. No soy parte de la vida como el brazo es parte del cuerpo. Soy la vida entera aconteciendo en esta forma particular, esta tonalidad afectiva singular, esta ipseidad que no puede ser duplicada ni compartida. Por eso, la soledad de la ipseidad es absoluta. Otros pueden ver mi cuerpo objetivo, pueden inferir que tengo experiencias internas, pueden empatizar con mis estados emocionales, pero nunca pueden sentir mi ipseidad desde dentro. Nunca pueden ser yo. Nunca pueden vivir mi autoafección. Esta soledad no es aislamiento social, ni falta de comunicación. Es estructura ontológica irreductible. Cada ipseidad es universo cerrado de inmanencia, donde la vida se experimenta a sí misma en modo que es constitutivamente inaccesible a otros. La intersubjetividad es posible, pero siempre permanece en nivel
secundario, encuentro entre cuerpos objetivos y mentes que se representan mutuamente. La ipseidad misma permanece inviolablemente solitaria, encerrada en la oscuridad de su propia vida. Hay dos Marx irreconciliables. El Marx que conoce todo el mundo, canonizado por el marxismo ortodoxo, es materialista dialéctico que reduce la conciencia a epifenómeno de relaciones económicas, que explica la historia mediante leyes objetivas del desarrollo material, que ve al ser humano como producto de fuerzas sociales externas. Pero hay otro Marx oculto bajo las interpretaciones oficiales. Un Marx fenomenólogo que comprendió que la realidad humana es fundamentalmente subjetiva, que el trabajo es autoafección vital, que la praxis no es transformación de materia externa, sino realización de poderes corporales. Este es el Marx que Henry rescata. Marx sin Engels es operación hermenéutica radical. Engels, colaborador y sistematizador del pensamiento marxiano, fue quien convirtió las intuiciones filosóficas de Marx en materialismo dialéctico, en ciencia objetiva de la historia, en sistema que elimina la subjetividad en favor de procesos materiales impersonales. Pero los textos del joven Marx, especialmente los manuscritos económico-filosóficos de 1844, revelan pensador completamente diferente. Marx piensa la actividad humana no como movimiento de objetos, sino como experiencia vivida, como realización de la vida subjetiva. El trabajo como autoafección vital es tesis central de esta relectura henriana de Marx. El trabajo no es simplemente transformación de naturaleza externa mediante esfuerzo físico. Es modo en que el ser humano se experimenta a sí mismo, se siente actuando, se realiza en el ejercicio de sus poderes corporales. Cuando el carpintero trabaja la madera, no solo produce objeto útil, se experimenta a sí mismo como poder de transformación, siente su fuerza aplicándose, goza o sufre el esfuerzo que realiza. Esta dimensión subjetiva del trabajo es más originaria que su resultado objetivo. La praxis subjetiva invierte completamente el materialismo dialéctico. La interpretación ortodoxa ve la praxis como transformación del mundo material que después, secundariamente, afecta la conciencia humana. Cambias las condiciones materiales y la conciencia cambiará en consecuencia. Pero Henry argumenta que esta interpretación traiciona el pensamiento auténtico de Marx. La praxis es originariamente subjetiva, experiencia vivida de actuar, autoafección de la vida que se realiza trabajando. El cambio material del mundo es aspecto secundario que presupone la actividad subjetiva del trabajador. ¿Por qué la materia muerta no explica nada? Porque la materia sin vida, los procesos físico-químicos objetivos, no pueden generar experiencia, no pueden producir conciencia, no pueden constituir la realidad humana. El materialismo que intenta derivar la vida de la materia comete error categorial fundamental. Confunde el aparecer de objetos materiales en el mundo con el aparecer de la vida a sí misma. Pero estos dos modos de aparecer son irreductibles. No se puede explicar la autoafección vital mediante procesos objetivos, porque la objetividad misma presupone la vida que hace posible que algo aparezca como objeto. La alienación, según Marx, no es simplemente separación del trabajador de los productos de su trabajo, ni explotación económica donde el capitalista se apropia del valor producido. Es separación de la vida, olvido de la dimensión subjetiva del trabajo, reducción de la actividad viva a proceso material. Observable.
Cuando el trabajo es cuantificado, medido en horas, valorado solo por su resultado objetivo, se pierde lo esencial, la experiencia vivida del trabajador, el goce o sufrimiento del esfuerzo, la realización o frustración de poderes vitales. Esta alienación es violencia contra la vida misma. El sistema capitalista no solo explota económicamente a los trabajadores, los despoja de su realidad subjetiva, los reduce a funciones productivas medibles, ignora su dimensión patética. El trabajador alienado no solo produce objetos que no le pertenecen, se vuelve extraño a sí mismo, pierde contacto con su propia vida, experimenta su actividad como externa e impuesta. La alienación es autoextrañamiento, donde la vida ya no se siente a sí misma, sino que se experimenta como cosa entre cosas. El rescate de la subjetividad obrera que Henry encuentra en Marx es proyecto de recuperación de la dimensión vital del trabajo. No se trata simplemente de mejorar condiciones materiales ni de redistribuir riqueza más equitativamente. Se trata de reconocer que el trabajador es ante todo vida que se autoafecta, subjetividad que se realiza o se frustra en su actividad. Una sociedad justa no es solo aquella donde hay distribución equitativa de bienes. Es aquella donde la vida de cada individuo puede desplegarse, donde el trabajo es realización de poderes subjetivos en lugar de simple producción de mercancías. Pero Henry también critica ciertos aspectos del pensamiento marxiano. Marx sigue atado a la ontología del mundo cuando piensa la transformación revolucionaria. La revolución marxista es cambio de estructuras sociales objetivas, reorganización del modo de producción, alteración de relaciones económicas visibles. Pero si la alienación es fundamentalmente separación de la vida, entonces la revolución debe ser también, y sobre todo, recuperación de la autoafección vital, redescubrimiento de la dimensión patética de la existencia. Las estructuras objetivas pueden cambiar, pero si la vida sigue alienada de sí misma, la liberación es ilusoria. La filosofía de la realidad humana que Henry extrae de Marx no es entonces materialismo histórico ni determinismo económico. Es fenomenología de la vida trabajadora, descripción de cómo la actividad humana es fundamentalmente autoexperiencia, análisis de cómo la organización social puede facilitar u obstruir la realización vital. Marx, el fenomenólogo oculto. Bajo Marx, el economista político, es pensador que comprendió que la realidad humana no es cosa observable, sino vida que se siente, que se goza o se sufre, que se realiza o se frustra en su actividad cotidiana. Este Marx herético, rescatado por Henry contra las interpretaciones oficiales, ofrece recursos para pensar la emancipación no solo como cambio de estructuras económicas, sino como recuperación de la vida en su poder de autoafección originaria. La ciencia moderna nace con un asesinato. Galileo, padre de la física. Matemática construye la ciencia sobre un cadáver. El universo despojado de cualidades sensibles, reducido a magnitudes geométricas medibles. Los colores que ves, los sonidos que escuchas, los sabores que pruebas, todo esto es declarado subjetivo, mera apariencia en la conciencia, sin realidad objetiva. El mundo real, según Galileo, consiste solo en figuras, movimientos, cantidades. Todo lo demás es ilusión. Esta operación es la expulsión de la vida del universo. La técnica moderna mata la subjetividad porque opera exclusivamente en el registro del mundo objetivo. La tecnología trata la realidad como conjunto de recursos disponibles para manipulación, como materia que puede ser reorganizada según planes humanos. Pero esta manipulación presupone cosificación, convertir todo en objeto medible, cuantificable, controlable. La vida no puede ser cuantificada sin destruirse, porque su esencia es la autoafección cualitativa, el sentirse que no tiene medida objetiva.
cuando la técnica se aplica a la vida humana misma, el resultado es barbarie. La cuantificación es primer momento de esta violencia técnica. Cuando la realidad es reducida a números, las cualidades afectivas desaparecen. El dolor es medido en escalas del 1 al 10, pero esa medida no capta el sufrimiento real, la textura cualitativa de cómo el dolor se siente. La alegría es cuantificada mediante cuestionarios de felicidad, pero los números no pueden expresar el goce vivido. La técnica necesita cantidades, pero la vida es pura cualidad. Esta inconmensurabilidad genera violencia sistemática. La vida es forzada a expresarse en lenguaje que niega su esencia. La objetivación es segundo momento de violencia. Objetivar es convertir en objeto, hacer que algo aparezca en la exterioridad del mundo donde puede ser observado desde fuera. Pero la vida no puede aparecer como objeto sin dejar de ser vida. Cuando el cuerpo vivido es convertido en cuerpo anatómico, cuando la experiencia subjetiva es convertida en comportamiento observable, cuando la vida es traducida a procesos neurológicos medibles, lo esencial se pierde. El objeto científico llamado ser humano no es el ser humano real que se siente, sufre, goza, vive. El olvido del cuerpo subjetivo es consecuencia de esta objetivación. La medicina moderna trata el cuerpo como máquina biológica que puede ser reparada cuando funciona mal, pero ignora el cuerpo patético, la carne que se siente desde dentro, el cuerpo que soy, no el que tengo. El paciente experimenta enfermedad como sufrimiento vivido, como disminución de poderes vitales, como angustia ante la vulnerabilidad. Pero el médico ve solo el cuerpo objetivo con sus lesiones, disfunciones, parámetros anormales. Esta brecha entre la experiencia vivida del enfermo y el saber objetivo del médico genera alienación terapéutica. ¿La cultura como destrucción de la vida? Esta pregunta blasfema desarma toda la autocomprensión occidental. La cultura es supuestamente lo que nos eleva sobre la naturaleza, lo que nos hace humanos, lo que nos libera de la animalidad. Pero Henry invierte esta narrativa. La cultura moderna, especialmente la cultura científico-técnica, destruye la vida al someterla a la lógica del mundo objetivo. Los medios de comunicación, la virtualización, la abstracción económica, todo esto aleja al ser humano de su realidad vivida, de su autoafección inmediata, de su experiencia patética. Los medios masivos de comunicación son ejemplares de esta barbarie cultural. La televisión, Internet, las redes sociales presentan imágenes del mundo que reemplazan la experiencia directa. Vivimos en representaciones, en simulacros, en mundo de imágenes que no afectan realmente nuestra vida, sino que la mantienen a distancia. La realidad mediada es mundo sin cualidades afectivas propias, espectáculo que observamos pero que no vivimos. Esta mediación generalizada es alienación contemporánea, donde la vida es separada de sí misma mediante pantallas. La virtualidad es culminación de esta tendencia. El mundo virtual es pura exterioridad sin inmanencia, pura visibilidad sin vida. Puedes ver todo en Internet, pero no sientes nada real. La información fluye infinitamente, pero ninguna información puede transmitir la autoafección de la vida. Los videojuegos simulan acción, pero no hay esfuerzo real. No hay carne que se canse. No hay poder subjetivo que se ejerza. La virtualidad es negación completa de la vida porque elimina la dimensión patética de la existencia. La alienación contemporánea, entonces, no es solo económica como pensaba Marx. Es alienación de la vida respecto a sí misma mediante la cultura técnica
que reduce todo a objetos, cantidades, representaciones. El ser humano contemporáneo vive crecientemente en el mundo objetivo de la ciencia y la técnica, mientras pierde contacto con su propia vida, con su cuerpo subjetivo, con su realidad patética. Esta pérdida genera patologías específicamente modernas: depresión, ansiedad, sensación de vacío, incapacidad de sentir realmente. El mundo sin cualidades afectivas que la modernidad técnica produce es mundo inhabitable para la vida. Los edificios modernos son espacios funcionales diseñados según principios geométricos, pero sin consideración por cómo se sienten. Las ciudades son organizadas según eficiencia de tráfico, pero generan alienación espacial. Los ambientes laborales son optimizados para productividad, pero destruyen la experiencia del trabajo como realización vital. El resultado es civilización materialmente avanzada, pero espiritualmente muerta. Barbarie técnica que tiene poder inmenso sobre el mundo, pero ha perdido contacto con la vida. La crítica de Henry no es nostálgica ni reaccionaria. No propone regresar a formas premodernas de vida ni rechazar completamente la ciencia y la técnica, pero exige reconocer los límites de la racionalidad objetivante, admitir que no todo lo real puede ser cuantificado ni objetivado, recuperar el respeto por la vida en su inmanencia patética, que escapa por principio a toda medida técnica. La barbarie moderna consiste precisamente en creer que solo lo medible es real, que solo lo objetivo existe, que la vida es epifenómeno de procesos materiales. Contra esta ilusión totalitaria de la razón técnica, Henry defiende los derechos inalienables de la vida a existir en su invisibilidad, en su inmanencia, en su realidad patética, que ninguna ciencia puede capturar, ni ninguna técnica puede dominar. Freud descubrió el inconsciente, pero lo interpretó mal. Esta es la tesis provocadora que estructura la lectura henriana del psicoanálisis. El inconsciente existe, opera realmente en la vida psíquica, determina comportamientos y síntomas. Pero no es lo que Freud pensaba que era. No es depósito de representaciones reprimidas. No es contenido mental que fue empujado fuera de la conciencia. No es memoria olvidada que puede ser recuperada mediante interpretación. El inconsciente es la vida misma en su dimensión patética, la autoafección que nunca se vuelve representación, el sentirse originario que precede toda conciencia intencional. Freud contra Freud es operación hermenéutica que distingue entre el Freud oficial de la metapsicología y el Freud clínico de la práctica terapéutica. La teoría oficial reduce el inconsciente a representaciones reprimidas, a ideas o recuerdos que fueron bloqueados porque generaban conflicto. Pero la práctica clínica revela algo más profundo: experiencias que nunca fueron representadas, afectos que operan sin pasar por la conciencia, vida pulsional que se manifiesta sin volverse objeto de conocimiento. Este inconsciente más radical es lo que Henry llama inconsciente de la vida. El inconsciente no es representación reprimida, porque la represión misma presupone algo más originario. Para que una representación pueda ser reprimida, debe existir primero como contenido mental. Pero la vida afectiva no comienza como representación. Comienza como autoafección inmediata, como sentirse que no necesita volverse objeto para existir. El niño siente el pecho materno, el calor, el placer de la succión sin representarse estos fenómenos. Esta experiencia patética es inconsciente en sentido radical, no porque fue reprimida, sino porque nunca entró en el registro representacional. La afectividad pulsional como vida invisible es núcleo del inconsciente henriano. Las pulsiones no son fuerzas que empujan desde algún lugar oscuro del aparato psíquico. Son modos de la autoafección vital,
maneras en que la vida se siente a sí misma en necesidad, deseo, impulso. El hambre no es representación del alimento faltante, es sentirse hambriento. Autoafección dolorosa que busca transformarse en autoafección placentera. Esta búsqueda no es intencional, no se dirige hacia objetos representados, es movimiento inmanente de la vida que se sufre y busca gozarse. ¿Por qué el deseo no es intencional? Porque la intencionalidad presupone distancia entre el deseo y su objeto. Presupone que primero hay deseo y después hay objeto hacia el cual el deseo se dirige. Pero en el nivel más originario, el deseo no se dirige hacia nada externo. Es autoafección de la vida que se experimenta en modo de carencia, de insuficiencia, de necesidad de intensificación. El objeto que después aparecerá como objeto del deseo es construcción secundaria. Lo primordial es el desear mismo como modo patético de la vida. El psicoanálisis fenomenológico que Henry propone requiere abandonar la hermenéutica de la interpretación. El psicoanálisis freudiano clásico interpreta síntomas como signos de representaciones reprimidas. El sueño significa algo que está oculto. El lapsus revela deseo inconsciente. El síntoma expresa conflicto entre pulsiones. Toda esta hermenéutica presupone que el inconsciente es lenguaje cifrado que debe ser descifrado. Pero si el inconsciente es vida patética, entonces no significa nada fuera de sí mismo. No es signo de otra cosa sino realidad que se vive inmediatamente. La carne del psicoanálisis reemplaza al inconsciente representacional con el cuerpo subjetivo vivido. Los síntomas psicosomáticos no son conversión de representaciones reprimidas en afecciones corporales. Son modos en que la vida se sufre a sí misma cuando su capacidad de autorrealización es bloqueada. El dolor psicosomático es real. No es imaginario ni simbólico. Es la carne experimentando su propia impotencia, su incapacidad de desplegar sus poderes vitales. La terapia entonces no es interpretación que hace consciente lo inconsciente. Es restauración de la capacidad vital de autoafección placentera. El cuerpo pulsional se opone radicalmente al cuerpo anatómico. La anatomía estudia el cuerpo como objeto visible, como estructura de órganos, tejidos, sistemas. Pero el cuerpo pulsional es invisible. Es cuerpo sentido desde dentro como deseo, como poder, como necesidad. Las pulsiones no están localizadas en órganos anatómicos. No hay lugar en el cerebro donde resida el deseo sexual, ni región del cuerpo donde habite el hambre. Las pulsiones son modos globales de autoafección que atraviesan la totalidad de la carne, sin localizarse en partes específicas. Esta distinción tiene consecuencias clínicas cruciales. La medicina reduce los trastornos psíquicos a disfunciones neurológicas, busca localizaciones cerebrales de la depresión o la ansiedad, trata con medicamentos que modifican neurotransmisores. Pero esta aproximación presupone que el sufrimiento psíquico es problema del cuerpo anatómico objetivo. Henry insiste que el sufrimiento es modo de la vida patética, es carne que se sufre a sí misma. Los medicamentos pueden modificar el cuerpo objetivo, pero no alcanzan la vida subjetiva donde el sufrimiento realmente ocurre. El inconsciente vivo que propone Henry no es reino separado de la conciencia. No hay topología donde inconsciente sería abajo y la conciencia arriba. Hay un solo modo de ser de la vida, la autoafección patética. Lo que llamamos conciencia es modo derivado donde la autoafección se complica con representación intencional. Lo que llamamos inconsciente es la autoafección en su pureza originaria.
antes de volverse representación. No son dos regiones de la psique, sino dos registros del aparecer de la vida. Esta fenomenología del inconsciente tiene potencial revolucionario para la práctica psicoanalítica. En lugar de buscar interpretaciones cada vez más profundas de síntomas, el terapeuta debería facilitar la restauración de la capacidad vital de autoafección. En lugar de hacer consciente lo inconsciente mediante palabra interpretativa, debería ayudar al paciente a recuperar contacto con su propia vida patética. La curación no es insight intelectual, sino recuperación del poder de sentirse, de gozarse, de desplegar los poderes subjetivos de la carne. El psicoanálisis fenomenológico es terapia de la vida, no hermenéutica de sentido oculto. En 1996, cuando tiene 74 años y ha construido una de las filosofías más radicales del siglo XX, publica un libro que escandaliza tanto a filósofos como a teólogos. El título es cita directa del Evangelio de Juan: Yo soy la verdad. ¿Qué hace un fenomenólogo riguroso citando las escrituras cristianas como fundamento filosófico? ¿Es giro teológico que abandona la filosofía o es radicalización filosófica que descubre en el cristianismo intuiciones que la razón natural no puede alcanzar por sí sola? El debate sobre el giro teológico de la fenomenología francesa había estallado años antes. Jean-Luc Marion, otro fenomenólogo francés, había desarrollado fenomenología de la donación que algunos acusaban de teología disfrazada. Pero Henry es más radical. No usa fenomenología para iluminar teología, ni usa teología para fundamentar fenomenología. Afirma que el cristianismo es la única fenomenología radical, la única doctrina que comprende completamente la estructura de la autorrevelación de la vida. Cristo no es figura religiosa, entre otras. Es la autorrevelación absoluta de la vida absoluta. Cristo, como autorrevelación de la vida absoluta, invierte completamente la cristología tradicional. La teología clásica piensa a Cristo como mediador entre Dios trascendente y humanidad, como puente que conecta lo divino con lo humano. Pero Henry rechaza esta interpretación. Cristo no media nada porque no hay distancia que mediar. Cristo es la vida misma manifestándose en forma humana, la autoafección absoluta haciéndose carne. La encarnación no es que Dios Todopoderoso adopta apariencia humana, es que la vida absoluta se da en la inmanencia radical de la carne. Yo soy la verdad no es proposición que Cristo proclama sobre sí mismo. Es revelación de la estructura misma de la verdad. La verdad no es correspondencia entre proposiciones y hechos. No es adecuación del intelecto con la realidad. No es desvelamiento del ser como pensaba Heidegger. La verdad es vida que se revela a sí misma. Automanifestación que no necesita exterior ni testigo. Cuando Cristo dice, yo soy la verdad, está revelando que la verdad no es proposición sobre algo, sino autorrevelación de la vida. Esta identificación entre verdad y vida destruye toda la epistemología occidental. La filosofía siempre buscó verdad mediante conocimiento, mediante captación intelectual de esencias o estructuras. Pero Henry insiste que la vida no puede ser conocida desde fuera, porque no hay fuera de la vida. La verdad de la vida es la vida misma experimentándose, sintiéndose, gozándose o sufriéndose. No hay verdad más profunda que la autoafección patética. Cristo es la verdad porque es la vida que se revela absolutamente, sin reserva, sin ocultamiento. La encarnación recibe interpretación fenomenológica radical. No es acontecimiento histórico único que ocurrió hace 2000 años cuando Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Es estructura eterna de la vida. La vida absoluta se dona en cada viviente, se encarna en cada carne singular. Cristo es arquetipo de esta encarnación.
revelación completa de lo que ocurre en todo viviente, aunque de modo oscurecido. Cada ser humano es hijo de Dios en sentido literal, generado por la vida absoluta que se da en él. La filiación como estructura ontológica revoluciona la antropología. No somos sustancias independientes que después entran en relación con Dios. Somos generados por la vida absoluta en cada momento de nuestra existencia. Esta generación no es creación en sentido tradicional, donde Dios causa la existencia de criaturas separadas de Él. Es autodonación donde la vida se da a sí misma en cada viviente. No hay viviente sin la vida absoluta que lo genera, pero tampoco hay vida absoluta separada de los vivientes en los que se manifiesta. Esta fenomenología está más allá de la razón natural en sentido preciso. No es irracional ni suprarracional. Es más radical que la razón porque la razón opera en registro del mundo objetivo. Busca fundamentación mediante argumentos. Procede mediante conceptos representacionales. Pero la vida no puede ser capturada por la razón representacional. Solo puede ser vivida, sentida, sufrida. El cristianismo es fenomenología radical porque comprende esto sin necesidad de filosofía. La revelación no es información comunicada, sino vida que se dona. Pero esta interpretación fenomenológica del cristianismo elimina elementos centrales de la doctrina ortodoxa. No hay Dios trascendente separado del mundo. No hay creación desde la nada. No hay pecado como ofensa contra Dios externo. No hay salvación como rescate de almas perdidas. Todo es reinterpretado en términos de inmanencia radical. El pecado es separación de la vida, olvido de la autoafección originaria. La salvación es recuperación del contacto con la vida absoluta que siempre está generándote. Los teólogos ortodoxos rechazan esta fenomenología cristiana como reduccionismo que destruye la trascendencia divina. Los filósofos seculares la rechazan como teología que contamina la fenomenología con presupuestos religiosos. Henry es atacado desde ambos flancos, pero insiste que no está haciendo ni teología tradicional ni filosofía secular. Está desarrollando fenomenología radical que descubre en textos cristianos comprensión de la vida más profunda que cualquier filosofía puramente racional ha alcanzado. Cristo no es objeto de fe ciega, sino revelación fenomenológica de la estructura de la vida. Las palabras de Cristo no son enseñanzas morales ni doctrinas teológicas. Son revelaciones fenomenológicas que muestran la estructura de la vida. Cuando Cristo habla, no comunica información sobre Dios ni prescribe comportamientos éticos. Revela cómo la vida se manifiesta, cómo la verdad aparece, cómo los seres humanos están relacionados con la vida absoluta. Cada palabra debe ser interpretada fenomenológicamente, no moralmente ni doctrinalmente. Nadie viene al Padre sino por mí. Es frase que suena exclusivista, como si Cristo reclamara monopolio del acceso a Dios. Pero Henry la interpreta radicalmente diferente. El Padre es la vida absoluta, la autoafección originaria que genera todo viviente. Cristo es la revelación perfecta de esta vida. Entonces la frase significa que solo en la vida se accede a la vida. Solo en la autoafección singular se experimenta la autoafección absoluta. No hay camino externo hacia Dios porque Dios no está fuera. Solo hay camino de la vida hacia sí misma, de la autoafección individual hacia la autoafección absoluta que la genera. El amor como modo de revelación recibe interpretación que invierte completamente la caridad cristiana tradicional. El mandamiento de amar al prójimo no es prescripción moral que debemos obedecer por obligación. Es descripción fenomenológica de la estructura de la vida.
porque todos somos generados por la misma vida absoluta, porque la misma autoafección nos constituye. El prójimo no es otro separado de mí, es manifestación de la misma vida que me genera a mí. Amar al prójimo es reconocer esta comunidad ontológica, esta identidad de vida que hace que su sufrimiento sea mi sufrimiento, su goce mi goce. La carne de la palabra invierte la relación tradicional entre lenguaje y realidad. Ordinariamente pensamos que las palabras son signos que representan cosas, que el lenguaje es sistema de símbolos que se refiere a realidad externa. Pero las palabras de Cristo no representan la vida, no hablan sobre ella desde fuera. Son la vida misma manifestándose en lenguaje, la autorrevelación que se articula en palabra. La palabra no es sobre la carne, es de la carne. Emerge de la autoafección patética que busca expresarse. Esta palabra versus palabra sobre la carne es distinción crucial. La teología racionalista trata las escrituras como textos que contienen proposiciones sobre Dios que deben ser interpretadas mediante razón. Extrae doctrinas, formula dogmas, construye sistemas teológicos. Pero todo esto es palabra sobre la carne, discurso representacional que permanece exterior a la vida. Henry busca palabra de la carne, lenguaje que brota inmediatamente de la autoafección, que es expresión directa de la vida sin mediación conceptual. La crítica a la teología racionalista es demoledora. La teología ha convertido el cristianismo en sistema doctrinal, en conjunto de proposiciones que deben ser creídas, en estructura intelectual que se enseña y se defiende mediante argumentos. Pero esta operación traiciona completamente el cristianismo originario. Cristo no enseñó doctrinas, reveló la vida. Sus palabras no son premisas de silogismos, sino manifestaciones inmediatas de la vida absoluta. Convertirlas en proposiciones teológicas es matarlas, es transformar vida en concepto, autoafección en representación. Las parábolas son ejemplares de palabra viva. Cuando Cristo habla mediante parábolas, no está dando lecciones morales disfrazadas de historias. Está mostrando mediante imágenes concretas cómo la vida opera. El Hijo pródigo no ilustra doctrina del perdón divino. Revela la estructura de la filiación. El Hijo está siempre generado por el Padre. Nunca separado realmente, aunque se aleje, siempre acogido, porque la vida no rechaza su propia manifestación. La parábola no es alegoría que debe ser decodificada. Es revelación directa que muestra en lugar de argumentar. La palabra que no representa sino revela es palabra performativa en sentido radical. No describe situación preexistente, sino que hace ocurrir lo que dice. Cuando Cristo dice tus pecados te son perdonados, no está informando sobre acción que Dios realizó. Está restaurando la conexión del individuo con la vida absoluta mediante la palabra misma. La palabra es acto que transforma, no signo que comunica. Esta comprensión del lenguaje como poder vital, más que como sistema representacional, invierte toda la filosofía del lenguaje moderna. Los sacramentos deben ser comprendidos desde esta perspectiva. La Eucaristía no es ritual que representa la última cena, ni símbolo que significa cuerpo de Cristo. Es autodonación de la vida que se da en forma de alimento, que se hace carne para alimentar carne. Comer el pan y beber el vino no es recordar a Cristo, ni recibir gracia espiritual. Es participar en la autoafección absoluta. Es dejar que la vida se dé en ti mediante este acto material que es simultáneamente espiritual porque no hay separación entre materia y espíritu en la carne viva. Esta interpretación fenomenológica de las palabras de Cristo elimina la necesidad de fe como creencia en doctrinas.
No se trata de creer que Cristo es Hijo de Dios en sentido de asentir intelectualmente a proposición teológica. Se trata de experimentar la generación en la vida absoluta que Cristo revela. La fe no es creencia, sino experiencia. No es aceptación de autoridad, sino realización de la propia filiación. Cuando comprendes fenomenológicamente que eres generado en la vida, que tu autoafección es donación de la vida absoluta, entonces vives lo que Cristo reveló sin necesidad de creer proposiciones sobre ello. ¿Cómo se pinta lo que no puede ser visto? Esta pregunta obsesionó a Wassily Kandinsky cuando comenzó su revolución pictórica a principios del siglo XX. La pintura occidental siempre había representado objetos visibles, paisajes, personas, naturalezas muertas. Incluso cuando se distorsionaban las formas, seguían siendo reconocibles. Pero Kandinsky quiso pintar algo radicalmente diferente: la pura afectividad de los colores, la vida invisible que se siente pero no se ve, la autoafección patética que ninguna representación puede capturar. Henry reconoce en Kandinsky un aliado inesperado, un artista que comprende fenomenológicamente lo que la filosofía intenta pensar. La tesis central de Henry sobre Kandinsky es devastadora en su simplicidad. Kandinsky pinta la pura afectividad de los colores porque comprende que el color no es propiedad objetiva de superficies materiales. El color es experiencia vivida, autoafección de la vida que se siente de cierta manera cuando es atravesada por vibraciones luminosas. El rojo no está en la pintura sobre la tela. El rojo ocurre en la carne, que lo experimenta como tonalidad afectiva específica, como modo de sentirse que es irreducible a longitud de onda electromagnética. Contra la representación significa contra la ilusión de que la pintura debe copiar apariencias externas. La pintura representacional tradicional intenta reproducir en la tela cómo se ven los objetos en el mundo, pero esta reproducción presupone que lo importante es la apariencia externa, la forma visible de las cosas. Kandinsky comprende que esta apariencia es secundaria. Lo primordial es el efecto afectivo que los colores y las formas producen en quien los experimenta. No importa si el cuadro se parece a algo del mundo visible, importa si despierta resonancia en la vida invisible del espectador. La pintura no objetiva es término que Kandinsky prefiere a pintura abstracta. Abstracta sugiere que se ha extraído algo de la realidad concreta, que se han simplificado formas naturales. Pero la pintura de Kandinsky no abstrae nada. Presenta directamente las resonancias interiores de colores y formas sin pasar por la representación de objetos. Es pintura que va directo a la autoafección, que intenta hacer visible lo invisible mostrando no cosas, sino efectos afectivos puros. La resonancia interior versus apariencia exterior estructura toda la teoría pictórica de Kandinsky. La apariencia exterior es lo que se ve cuando miras objetos en el mundo, formas, colores, disposiciones espaciales, pero esta apariencia deja indiferente a la vida si no despierta resonancia interior, si no afecta la autoafección patética. Un paisaje bellamente pintado puede ser técnicamente impecable, pero espiritualmente muerto, si no genera vibración en la vida del espectador. Un trazo simple de color puro puede ser más poderoso si resuena directamente en la carne. La estética de la inmanencia que Henry desarrolla a partir de Kandinsky invierte completamente la estética tradicional basada en representación y juicio de gusto. La estética kantiana pregunta ¿qué hace que algo sea bello? ¿Qué criterios permiten juzgar obras de arte? Pero esta pregunta presupone distancia entre sujeto que juzga y objeto juzgado. La estética de la inmanencia elimina esta distancia. No hay juicio sobre belleza externa.
Hay autoafección que se intensifica o se debilita al ser atravesada por colores y formas. El arte como revelación del pathos puro significa que el arte auténtico no representa emociones ni ilustra sentimientos. Revela la estructura afectiva de la vida misma. Cuando miras composición abstracta de Kandinsky, con sus círculos, líneas, manchas de color, no estás viendo representación de nada. Estás siendo afectado directamente por las fuerzas pictóricas que el cuadro despliega. El rojo vibra de cierta manera en tu carne, el azul de otra manera. Las formas angulares generan tensión, las curvas generan fluidez. Todo esto ocurre en la inmanencia de tu vida, sin pasar por reconocimiento de objetos. Kandinsky había escrito en De lo espiritual en el arte que el color tiene efecto directo sobre el alma. Esta intuición es fenomenológicamente precisa. El color no actúa mediante significados culturales ni asociaciones aprendidas. Actúa directamente sobre la autoafección. Modifica la tonalidad patética de quien lo experimenta. Por eso, diferentes colores tienen diferentes poderes afectivos. El amarillo es expansivo y excitante. El azul es profundo y contemplativo. El rojo es vital y pasional. Estas no son metáforas, son descripciones de cómo la vida se siente a sí misma cuando es afectada por vibraciones cromáticas específicas. La pintura abstracta entonces no es juego formal ni decoración sin contenido. Es revelación de la vida en su dimensión patética pura. Es intento de hacer visible lo invisible mostrando no objetos, sino las fuerzas afectivas que constituyen la vida. Henry ve en Kandinsky alguien que comprendió sin filosofía lo que la fenomenología material intenta articular conceptualmente. La vida no aparece en el mundo visible, sino que se revela en la inmanencia invisible de la autoafección. Pero hay límite fundamental en este proyecto. La pintura, incluso la pintura abstracta, produce objetos visibles en el mundo. Los cuadros de Kandinsky cuelgan en museos, son vistos por espectadores que los contemplan desde fuera. Esta exterioridad parece contradecir la inmanencia que la pintura intenta revelar. Henry reconoce esta paradoja. El arte visual intenta mostrar lo invisible, pero solo puede hacerlo mediante lo visible. La solución no es perfecta, pero es lo mejor que el arte visual puede hacer. Usar lo visible no como representación de objetos, sino como ocasión para despertar la autoafección invisible. El espectador que realmente experimenta un cuadro de Kandinsky no lo ve como objeto externo. Es afectado por él, resonado internamente, transformado en su tonalidad vital. En ese momento el cuadro deja de ser cosa visible entre cosas para convertirse en fuerza que actúa sobre la vida. Esta transformación es fugaz, frágil, amenazada constantemente por la actitud objetivante que trata el arte como mercancía o entretenimiento. Pero cuando ocurre, el arte cumple su función más alta: revelar la vida, a sí misma intensificando su autoafección. El pathos no es emoción psicológica ni sentimiento, entre otros. Es la estructura misma del aparecer de la vida. Cuando la filosofía habla de emociones, generalmente las trata como estados mentales que un sujeto experimenta, como contenidos de conciencia que pueden ser descritos e identificados. Alegría, tristeza, miedo, ira son emociones que tienen causas, duraciones, intensidades variables. Pero el pathos que Henry piensa es más fundamental que cualquier emoción específica. Es el hecho de que la vida se siente a sí misma, de que estar vivo es necesariamente ser afectado de alguna manera. La afectividad como estructura ontológica de la vida significa que no es característica psicológica accidental, sino condición de posibilidad de existir como viviente. No es que primero hay vida y después esa vida
adquiere afectividad. La vida es afectiva en su esencia misma. Existir como viviente es sentirse existiendo, y sentirse es siempre ser afectado de alguna manera determinada. Esta afectividad ontológica precede cualquier emoción psicológica particular. Es el medio donde las emociones pueden aparecer. Ser afectado por sí mismo define la autoafección como estructura paradójica, donde el afectante y el afectado son idénticos sin dejar de distinguirse. Cuando sientes dolor, no hay primero un dolor objetivo que después percibes. El dolor se siente inmediatamente en la identidad entre el sentir y lo sentido, pero tampoco hay fusión completa que eliminaría toda diferencia. Hay movimiento interno de la vida que se divide sin separarse, que se afecta sin distanciarse. Esta estructura es patos, sufrirse a sí mismo, gozarse a sí mismo. Sufrirse y gozarse son los dos modos fundamentales del patos. No son emociones particulares, sino tonalidades afectivas básicas que estructuran toda experiencia vivida. Sufrirse no es necesariamente sufrir en sentido de padecer dolor. Es experimentarse pasivamente, sentirse dado a sí mismo sin haber elegido, encontrarse arrojado en la existencia. Gozarse no es necesariamente placer intenso, es experimentarse activamente, sentirse como poder que se despliega, realizarse en la acción. La tonalidad afectiva anterior a cualquier sentimiento nombra la estructura más originaria del patos. Antes de que aparezcan sentimientos específicos como alegría o tristeza, ya hay tonalidad afectiva que colorea la experiencia total. Esta tonalidad no es contenido psicológico que podrías identificar y nombrar. Es el cómo de tu estar vivo en este momento, la manera global en que te sientes sin poder especificar exactamente qué sientes. Heidegger había descubierto algo similar con su concepto de Stimmung, o temple de ánimo, pero Henry radicaliza. La tonalidad no es apertura al mundo, sino autoafección de la vida. ¿Por qué no hay vida neutra? Porque la vida es autoafección, y la autoafección no puede ser neutra. Afectarse es siempre afectarse de alguna manera, en modo de goce o sufrimiento, intensificación o disminución, expansión o contracción. La vida no puede no sentirse, y sentirse es siempre ser afectado cualitativamente. La neutralidad completa sería muerte, ausencia de toda autoafección. Mientras vives, inevitablemente sientes tu vida de alguna manera, y esa manera es tu patos concreto. Lo patético de la existencia no tiene connotación de lamentable o digno de lástima. Es término técnico que designa la dimensión afectiva radical de existir. La existencia es patética, porque es vivida, sentida, sufrida o gozada. No hay existencia neutra ni objetiva de la vida. La vida solo existe en primera persona, como experiencia que se padece o se celebra. Esta pateticidad es lo que separa radicalmente a la vida de las cosas. Las cosas son indiferentes a sí mismas, no se sienten existir. La vida no puede ser indiferente a sí misma porque es autoafección. El sufrimiento radical de la vida no es dolor psicológico que pudiera ser eliminado mediante terapia o medicación. Es estructura ontológica de estar vivo. La vida se sufre a sí misma en el sentido de que se soporta, se padece, se experimenta pasivamente. No elegiste nacer, no decidiste ser tú, no controlas tu autoafección fundamental. Esta pasividad radical respecto a tu propia vida es sufrimiento ontológico, no psicológico. No es algo que esté mal y deba ser curado. Es la condición misma de existir como viviente finito. Pero simultáneamente hay goce radical de la vida. La vida se goza a sí misma en el simple hecho de sentirse, de experimentarse viviendo. Incluso en el sufrimiento hay goce secreto, el goce de ser, de sentirse existiendo, de estar vivo
aunque sea en modo doloroso. Este goce no es hedonismo ni optimismo ingenuo. Es afirmación ontológica de la vida que se dice sí a sí misma por el solo hecho de ser. Nietzsche había intuido esto con su amor fati, pero Henry lo fundamenta fenomenológicamente. La vida se ama a sí misma porque se siente a sí misma, y sentirse es ya forma de goce, aunque esté mezclado con sufrimiento. La afectividad entonces no es región de la experiencia humana que podría ser estudiada por la psicología de las emociones. Es el ser mismo del aparecer, la manera en que la vida se manifiesta a sí misma. Toda experiencia es afectiva, porque toda experiencia es autoafección. El pensamiento más abstracto, la percepción más neutral, la acción más mecánica, todo esto es vivido en tonalidad afectiva. No hay experiencia que escapa a la afectividad porque no hay vida que no se sienta. Esta primacía de la afectividad invierte completamente la antropología tradicional que define al ser humano como animal racional. La razón no es lo más fundamental, es capacidad derivada que presupone la vida afectiva. Para que puedas pensar, calcular, razonar, primero debes estar vivo, sentirte, ser afectado. La racionalidad opera sobre sustrato afectivo que nunca puede eliminar. Incluso el matemático resolviendo ecuaciones abstractas lo hace en tonalidad afectiva específica. Concentración, frustración, satisfacción del descubrimiento. La vida afectiva es el medio donde todo lo demás ocurre. Gilles Deleuze muere en 1995 y es inmediatamente canonizado como uno de los grandes filósofos del siglo XX. Sus libros se traducen masivamente. Sus conceptos se apropian en múltiples disciplinas. Se convierte en referencia obligada para cualquier discusión sobre filosofía contemporánea. Michel Henry muere en 2002 y su recepción es incomparablemente menor. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué Henry permanece relativamente marginal mientras otros fenomenólogos franceses alcanzan celebridad internacional? La respuesta no es simple, pero tiene que ver con el tipo de filosofía que cada uno desarrolla. Deleuze ofrece conceptos proliferantes, metáforas seductoras, conexiones inesperadas entre filosofía, arte, ciencia, política. Su escritura es creativa, literaria, abierta a múltiples interpretaciones. Henry, en cambio, escribe con rigor escolástico, argumenta sistemáticamente, rechaza la seducción literaria. Su filosofía es austera, exigente, sin concesiones a la facilidad. Esto lo hace menos atractivo para apropiación interdisciplinaria, pero más riguroso filosóficamente. La fenomenología francesa marginalizada es fenómeno más amplio. Después de Sartre y Merleau-Ponty, la fenomenología francesa siguió desarrollándose en múltiples direcciones. Levinas con su ética del otro, Ricoeur con su hermenéutica, Marion con su fenomenología de la donación, Henry con su fenomenología material. Pero estos desarrollos recibieron atención desigual. Levinas alcanzó reconocimiento por sus implicaciones éticas, Marion por sus conexiones teológicas. Henry permaneció más oscuro porque su fenomenología radical no se presta fácilmente a aplicaciones externas. Sin embargo, su influencia en teología, estética, psicoanálisis es real, aunque subterránea. Los teólogos han encontrado en su fenomenología del cristianismo recursos para pensar la encarnación y la revelación sin las categorías de la metafísica clásica. Los teóricos del arte han usado su estética de la inmanencia para comprender arte abstracto y música.
Los psicoanalistas han explorado su concepto de inconsciente vivo como alternativa al inconsciente representacional freudiano. Esta influencia no es masiva, pero es profunda. El diálogo con neurociencias y cognición encarnada es desarrollo inesperado. Henry criticó la ciencia moderna por objetivar la vida, por reducir la experiencia vivida a procesos neurológicos medibles. Pero paradójicamente, investigadores contemporáneos en ciencia cognitiva encarnada encuentran en Henry recursos conceptuales para pensar más allá del computacionalismo. La idea de que la cognición emerge del cuerpo vivido, de que la conciencia es fundamentalmente encarnada, resuena con la fenomenología material, aunque con vocabulario diferente. La crítica a la sociedad del espectáculo y virtualización que Henry desarrolló en La barbarie es proféticamente relevante. Escribió en 1987 cuando Internet apenas comenzaba, antes de redes sociales, antes de smartphones, antes de realidad virtual, pero diagnosticó el problema fundamental. La cultura técnica moderna reemplaza experiencia vivida con imágenes, sustituye autoafección real con representaciones virtuales. La vida es expulsada del mundo contemporáneo, que se vuelve puro espectáculo sin sustancia patética. La actualidad de recuperar la vida en la era digital es más urgente que nunca. Las personas viven cada vez más en mundos virtuales, mediados por pantallas, construidos de imágenes y datos. La autoafección directa, el contacto con la propia vida patética, se vuelve cada vez más difícil. La depresión epidémica, la ansiedad generalizada, la sensación de vacío existencial que caracterizan la época contemporánea son síntomas de alienación de la vida respecto a sí misma. Henry proporciona diagnóstico filosófico de esta crisis, pero también proporciona dirección para respuesta. No se trata de rechazar la tecnología ni de retornar a formas premodernas de vida. Se trata de recuperar el contacto con la autoafección originaria que ninguna tecnología puede reemplazar. Se trata de reconocer que la vida invisible es más real que cualquier imagen visible, que el sentirse inmediato es más fundamental que cualquier representación. Esta recuperación no es nostalgia romántica, es necesidad ontológica para no perderse completamente en el mundo virtualizado. El legado ignorado de Henry quizás será reconocido completamente solo cuando la crisis de la vida en la modernidad técnica se vuelva completamente insoportable, cuando la sociedad del espectáculo haya agotado todas sus posibilidades, cuando la virtualización haya alcanzado sus límites, cuando la alienación contemporánea exija respuesta filosófica radical, entonces la fenomenología material de Henry aparecerá como uno de los pocos recursos conceptuales que pensó el problema en su raíz. No ofreció soluciones fáciles ni recetas prácticas. Ofreció comprensión filosófica rigurosa de lo que está en juego, la supervivencia misma de la vida en su dimensión patética e irreducible. La filosofía de la vida que desarrolló durante 5 décadas de trabajo es contribución permanente al pensamiento humano. Aunque permanezca relativamente marginal en la academia, aunque no genere industria interpretativa comparable a otros filósofos contemporáneos, su obra está ahí como recurso para quien busca pensar la vida más allá de objetivaciones científicas y más allá de representaciones culturales. Es filosofía austera, exigente, sin concesiones, pero precisamente por eso es filosofía genuina que respeta su objeto, la vida que se siente a sí misma en la oscuridad absoluta de la inmanencia, anterior a toda luz del mundo, más real que cualquier realidad visible, fundamento invisible de todo lo que aparece,